La narrativa sobre el éxodo Anunnaki es uno de los temas más fascinantes de la teoría de los antiguos astronautas. Aunque la arqueología oficial ve en las tablillas sumerias mitos religiosos, autores como Zecharia Sitchin propusieron una interpretación literal que sugiere una despedida real. Aquí te detallo las razones que, según estas teorías y los textos antiguos como el Atrahasis y el Enuma Elish, explican por qué se habrían marchado. 1. El fin del ciclo orbital, Nibiru. La teoría principal sostiene que los Anunnaki dependen del tránsito de su planeta, Nibiru. Según Sitchin, este planeta tiene una órbita elíptica de 3600 años, un shar. La ventana de salida. Se cree que los dioses aprovecharon la cercanía de Nibiru a la Tierra para facilitar el viaje de regreso de sus naves, utilizando la gravedad del planeta para ahorrar energía en el despegue. 2. El diluvio y la desilusión con la humanidad. En los textos mesopotámicos, el dios Enlil se muestra harto del ruido y la proliferación de los seres humanos. El desastre natural. Tras el gran diluvio, provocado por el deshielo o el paso de Nibiru, los Anunnaki habrían comprendido que su control sobre la Tierra era efímero. Cambio de mando. Al ver que los humanos sobrevivieron y se multiplicaron, decidieron dejar que la humanidad se gobernara a sí misma, estableciendo reyes, intermediarios antes de partir. 3. El conflicto interno. Guerras de los dioses. Las tablillas describen constantes guerras dinásticas entre las facciones de Enki, el creador/protector del hombre, y Enlil, el comandante militar. Armas de terror. Se menciona el uso de las armas de terror, posibles armas nucleares, que habrían devastado ciudades como Sodoma y Gomorra, o causado la nube de viento maligno que acabó con la civilización sumeria. Tras la destrucción, muchos habrían optado por abandonar un planeta contaminado y conflictivo. ¿Qué es lo que se oculta? Quienes sostienen estas teorías afirman que la salida no fue total, o que dejaron un plan en marcha. El gobierno en la sombra. Algunos teóricos sugieren que no se fueron del todo, sino que pasaron de ser gobernantes visibles a influencias ocultas detrás de linajes de poder. La cuarentena orbital. Existe la idea de que la Tierra fue puesta en una especie de aislamiento tras las guerras Anunnaki para permitir que la conciencia humana evolucionara sin interferencia directa. El código genético. Se dice que el verdadero legado es nuestro ADN, que supuestamente contiene una limitación impuesta, el llamado ADN basura, para evitar que alcancemos las capacidades de nuestros creadores. Nota: es importante recordar que, para la ciencia académica, los Anunnaki son deidades mitológicas que simbolizan fuerzas de la naturaleza o conceptos sociopolíticos de Sumeria, y no hay evidencia física de naves o tecnología extraterrestre en las excavaciones actuales. Vamos a profundizar en ese choque de titanes entre los dos hermanos, porque su rivalidad no fue solo una pelea familiar, sino lo que determinó el destino final de nuestra especie y la razón de su partida. Para dar continuidad, debemos mirar el consejo de los Anunnaki donde se tomó la decisión definitiva. El tablero de ajedrez Enki vs Enlil. Mientras que para nosotros han pasado milenios, para ellos, con su longevidad genética, el conflicto por la Tierra fue una guerra de gestión de recursos y ética. 1. El plan de tierra quemada de Enlil. Enlil, como señor del mandato, siempre vio a la humanidad como un error de producción. Su argumento para el éxodo fue pragmático y frío. El agotamiento del oro. La misión original de estabilizar la atmósfera de Nibiru se había cumplido o ya no era prioritaria mediante la minería terrestre. La insubordinación. Enlil temía que los humanos, al tener el gen de la sabiduría de Enki, eventualmente se rebelaran contra sus creadores. Su solución fue el abandono total. Si nos vamos, que se queden en la oscuridad y que la naturaleza, o el diluvio, se encargue de ellos. 2. La resistencia silenciosa de Enki. Enki, el señor de la creación, no podía permitir que su obra maestra fuera borrada. Sin embargo, estaba legalmente atado por las leyes de su propio planeta. El pacto de no intervención. Enki fue obligado a jurar que no salvaría a la humanidad. Por eso, en los textos antiguos, no le habla directamente a Ziusudra, Noé, sino que le habla a la pared de su choza, para que el humano escuche por accidente. La preparación para el éxodo. Sabiendo que se irían, Enki trabajó en secreto para codificar el conocimiento en el ADN y en monumentos de piedra, como las pirámides o las estructuras de Baalbek,
que pudieran resistir el paso del tiempo, esperando que algún día recuperáramos la memoria. La votación, que selló nuestra historia. El éxodo no fue una retirada organizada, fue una huida tras un desastre. El texto del lamento por Ur describe una nube maligna, que mataba a la gente y los animales. 1. El uso de las armas de terror. Enlil, frustrado por una rebelión liderada por el hijo de Enki, Marduk, autorizó el uso de armas nucleares en el Sinaí para destruir el puerto espacial y evitar que Marduk lo controlara. 2. El efecto boomerang. El viento llevó la radiación hacia Sumeria, la tierra de los propios Anunnaki, destruyendo su civilización. Fue en ese momento cuando el Consejo decidió: la tierra está contaminada, el experimento ha terminado. Lo que te ocultan de esta partida. La versión que no se cuenta es que Enki y Enlil nunca llegaron a un acuerdo total. Enlil se fue, dejando el sistema de control basado en el miedo y la jerarquía, las religiones de Dios castigador. Enki se dice que se quedó Obi, pero no en el plano físico. Se dice que su facción pasó a la clandestinidad, convirtiéndose en los observadores que intentan guiar la evolución humana desde las sombras para contrarrestar el sistema de Enlil. El legado, el gobierno de los reemplazos. Antes de que el último Anunnaki subiera a la nave, establecieron la lista real sumeria. Dijeron: la realeza descendió del cielo. Entregaron el poder a linajes híbridos para que, en su ausencia, la humanidad siguiera siendo una granja de recursos.